Muy bienvenidos mis queridos amigos, un saludo cordial a esta hora de la tarde. Su amigo y hermano Ángel Galeano les envía un abrazo y un saludo cordial a todos ustedes que nos escuchan y que nos ven a través de Facebook Live, ¿verdad? Esta red social que realmente se ha convertido en un medio eficaz en estos últimos días para predicar el Evangelio, para hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y para mantenerse comunicado entre nuestros familiares, nuestros amigos, que de por sí durante la semana no los veíamos, pues ahora creo que nos da la facilidad de poder estar en contacto permanente, aunque sea a través de los medios de comunicación de las redes sociales. En esta hora pues quiero enviarles un saludo cordial para todos ustedes, ¿verdad? Gracias por escucharnos y por vernos. Realmente nos da mucho gusto que nos acompañen a esta hora y les pido por favor, como siempre, que nos ayuden a compartir este programa, ¿verdad? Esta señal a través de Facebook Live para que pueda llegar a otras personas, ¿verdad? Que de repente pueden ser beneficiadas con el conocimiento de la palabra de Dios. Un saludo cordial para todos ustedes que ya nos ven. Vamos a decirle hola a todos los que nos están viendo en este momento y les pedimos también que compartan esta transmisión. Recuerden que este programa también será posteado en nuestra página de YouTube. Ahí nos puede encontrar como Ángel Galeano. Y bueno, les vamos a sugerir que también puedan adherirse y suscribirse a nuestro canal. De esa forma nos estarán apoyando, ¿verdad? Para seguir adelante con los estudios y nos va a servir de mucha motivación para seguir desarrollando más estudios y profundizando en lo que es la palabra de Dios. El día de hoy yo les traigo un tema interesante que es una extensión básicamente de los temas que hemos venido estudiando que tienen que ver con los 144,000 en el tiempo del fin. Hoy vamos a estarnos concentrando y desde la semana pasada en una de las 4 características que según Apocalipsis 14 tienen los 144,000, este grupo que de repente no se estudia mucho y no se sabe mucho, pero que realmente aparece mucha información en la palabra de Dios y cuando nosotros escudriñamos y auscultamos la palabra de Dios y buscamos como si fuera un tesoro, vamos a encontrar que en los 144,000 finalmente Dios encuentra lo que tanto buscaba en sus hijos durante la historia de este mundo, ¿verdad? Así que va a ser un estudio fascinante. Yo les invito para que se queden en nuestra sintonía y así podamos todos entender y disfrutar de la palabra de Dios, ¿verdad? En esta hora. Bueno, hoy estamos en la fecha 9 de mayo del 2020, en una temporada en un año bastante trágico por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero, sinceramente, la palabra de Dios nos dice que todas las cosas, sean buenas y malas, siempre para los hijos de Dios resultan para bien, ¿verdad? Y yo creo que esta pandemia no es la excepción. Nosotros como hijos de Dios podemos sacar muy buenas conclusiones y de hecho creo que las estamos sacando, ¿verdad? Sea que nos hayamos enfermado o no, creo que hemos visto la gracia y la misericordia de Dios acampando en nuestro derredor. Quiero invitarles a una pequeña oración, mis queridos amigos y hermanos, para que nos adentremos al estudio de la palabra de Dios. Y les pido, por favor, si ustedes tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor pueda hacerlo ahí en el chat de la transmisión y yo al final, si tenemos el tiempo, espero que sí, podamos evacuar alguna de sus preguntas. Así que a todos les damos la cordial bienvenida y les invitamos para que nos puedan escribir a través de nuestro chat, ¿verdad? Vamos a tener una palabra de oración en este preciso momento y vamos a iniciar de inmediato con este estudio que va a ser extraordinario y fascinante como los otros que hemos presentado, ¿verdad?
Acompáñenos, por favor, a tener esta palabra de oración en este momento para luego iniciar con el tema que tiene que ver con una de las características de los 144,000. Y hoy nos vamos a dar cuenta porque a veces hay términos que se malinterpretan o se manejan muy mal en cuanto a identificar algunos símbolos en el Apocalipsis. Y a veces le damos el nombre que no corresponde a determinado símbolo o lo interpretamos incorrectamente. Pero el día de hoy vamos a usar el método que la palabra de Dios nos aconseja en el caso de que nosotros querramos interpretar algún símbolo, como es la comparación de texto con texto. Y obviamente nos vamos a ir en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, para encontrar la respuesta, porque ella misma nos da la respuesta para todas las preguntas que tengamos. Querido Dios y Padre, en esta hora, Señor, pedimos la presencia de su Espíritu Santo para que pueda traer la revelación de su palabra a nuestra mente, a nuestro corazón. Sabemos que usted ha inspirado a sus siervos en el pasado para que pudiesen escribir la profecía bíblica, los consejos bíblicos, sus mandamientos, para que nosotros, sus hijos, podamos obedecerlos y podamos entenderlos. En esta época, Señor, cuando es tan importante la profecía bíblica, necesitamos entenderla, Señor, y para eso pedimos la presencia de su Espíritu Santo para que nos ayude a entenderla. Se lo pedimos, Señor, no en los méritos, porque realmente no tenemos ninguno, sino en los méritos de nuestro amado, nuestro Rey, nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, gracias a todos ustedes que ya están en nuestra sintonía. Vamos a iniciar, hemos estado hablando de los 144,000, ¿se acuerda? Hemos estado hablando de los 144,000, muchísimo. Y yo les aseguro que falta mucho de qué hablar, pero el día de hoy me tomé unas 4 o 5 horas para finalizar este tema, que normalmente lo hago los sábados para mantener la mente fresca de lo que he escrito. Y cuando nos vamos a Apocalipsis 7 puede tomar su Biblia, o si no, escúcheme, ¿verdad? Si usted tiene fe de que yo digo el texto correcto, pues no habrá ningún problema. Solamente le pedimos que preste su orejita para escuchar. Y dice la palabra de Dios: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 3 elementos a los cuales estos 4 ángeles están por caerles encima: el mar, la tierra y los árboles. Y al mismo tiempo dice Juan que vio a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí al número de los sellados 144,000, escuche bien, 144,000 sellados. Y nos dice que son de las tribus de Israel y van a ser sellados en este tiempo. Hay otros 2 lugares, como mencionamos anteriormente, donde aparecen mencionados los 144,000 de forma directa, aunque indirectamente hay muchos otros lugares donde los encontramos. Los otros 2 lugares es en Apocalipsis 14. La serie de versículos que leí del 1 al 4 fue en Apocalipsis 7, pero cuando nos vamos a Apocalipsis 14 encontramos la siguiente declaración. Dice: después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, y dice que tenían el nombre de él, o sea, del Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. Esto es muy interesante, mis queridos amigos y hermanos. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Obviamente, esta es la voz de Dios. Y como sonido de un gran trueno, así truena la palabra de Dios. No muchos la van a poder soportar, solo aquellos que tengan una relación estrecha con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como sonido de un trueno, dice, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo. ¿Sabe quiénes eran? Dentro del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender, dice,
aprender el cántico. Definitivamente no lo pueden entender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. No dice que fueron resucitados. Alguien solamente puede ser redimido cuando esté en vida. Y yo hablaba anteriormente en los estudios, porque es muy interesante. Hoy en día se dice muchísimo que los 144,000 finalmente serán decapitados y serán mártires, y que después Jesús los va a resucitar en el milenio. Pero aquí dice que fueron redimidos, y ya estudiamos esta palabra en estudio anterior, ¿verdad? De entre los de la tierra. Y en los versículos 4 y 5 dice, estos son los que, y aquí nosotros vamos a concentrar el día de hoy, en estas características, y queremos hacer notar que ya en el versículo 14, los 144,000 aparecen ya en un contexto celestial, o sea, ya aparecen en el cielo, contrario a lo que vemos en el capítulo 7, donde están en la tierra, están a punto de pasar por la gran tribulación. Pero dice la palabra de Dios, estos son los que no se contaminaron. Escuche bien, porque yo voy a quedarme con esta declaración, con estas frases. Dice, estos son los que no se contaminaron. Número 1, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Tercero, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Es muy importante ese término. Fueron redimidos otra vez de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Interesante. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Importantísimo ese concepto, que el cual lo vamos a ampliar un poquito más adelante para definir, para familiarizarnos de quiénes son estos 144,000. Y dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bueno, estos son los 3 versículos, 3 lugares donde encontramos mencionado a los 144,000. Como siempre, yo no sé si finalmente yo voy a tener el tiempo para terminar el estudio. Pero de ser posible me voy a tomar unos minutos más, pero yo quiero, mis queridos amigos y hermanos, que usted comparta esta transmisión con las demás personas, ¿verdad? Con sus amigos, con sus contactos, para que se enteren de lo que estamos hablando acá, porque es un tema realmente muy interesante y tiene que ver muchísimo con nuestra salvación, en el sentido de que nosotros, si no obtenemos o no tenemos el carácter de los 144,000 en el tiempo del fin, difícilmente Dios o Jesús nos podrá arrebatar, nos podrá llevar al cielo para estar con Él así permanentemente. Así es que yo les pido, mis queridos amigos, que usted pueda compartirme, ayúdeme a compartir este link con sus contactos, ya que eso nos ayudará para que nosotros vayamos expandiendo el Evangelio, como es nuestra consigna, predicar el Evangelio de Jesucristo en los últimos días, ¿verdad? Estamos viviendo en el tiempo del fin. Es importante conocer que Cristo viene pronto y nosotros debemos pregonar de voz en cuello esta verdad que muy pocas personas, muy pocos cristianos, que aunque son cristianos, lo predican, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que estos son los que no se contaminaron con mujeres. Y en este puntito nos vamos a explayar durante, ¿qué tenemos ahorita? Déjeme ver, unos 40 minutos, ¿verdad? Ya se me metió un mosquito por aquí. Bueno, dentro de unos 42 minutos vamos a estar hablando solamente de esta expresión. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Como podemos ver, mis queridos amigos y hermanos, en Apocalipsis 7, los 144,000 están en un contexto terrenal, pero ya en el capítulo 14 los vemos en el cielo, ya glorificados, ¿verdad? Con las arpas en mano, tocando un cántico nuevo delante del trono. Lo que nos interesa conocer de los 144,000 no es si son un número literal o simbólico, sino las características de ellos, que son los atributos que cada uno de ellos, de los hijos de Dios, deberán tener en los últimos días
para poder irse o ser tomados o arrebatados por Cristo cuando Él venga. Hablar de los 144,000 es hablar de israelitas modernos, con la fe y la doctrina de Israel. Eso es muy importante, del Israel antiguo. Fuera de eso, Jesús no aceptará ninguna persona que no tenga esa característica, a saber, la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos esos grandes siervos de Dios que surgieron durante la historia de este mundo y que dieron muy buen testimonio. Porque Dios ha dejado muy claro que sus principios, así como su carácter, es inmutable. Y sus hijos, los israelitas modernos, deberán practicar los mismos principios que el Israel antiguo practicaba. La característica especial del Israel antiguo era la irrestricta obediencia a la ley de Dios, misma que deberán tener el Israel moderno. Cuando digo Israel moderno, no me estoy refiriendo a la nación de Israel, sino al Israel espiritual que siguen al Cordero por donde quiera que éste va, ¿verdad? Recordemos que un verdadero israelita no es aquel según la carne solamente, sino aquel, ¿verdad?, que tiene la fe de Abraham y cree en el Señor Jesucristo, tiene la fe del Señor Jesucristo. Pero veamos qué dice la palabra de Dios. ¿Qué es ser un verdadero israelita? ¿Quiénes son los verdaderos israelitas según la palabra de Dios? En el Nuevo Testamento podemos ver que un verdadero judío ya no es solamente el que lo es exteriormente, sino que adquiere una característica más profunda y espiritual. Y que la verdadera circuncisión, como dice la palabra de Dios ahí en Romanos, no es la que se hace exteriormente, sino la que se hace a través del Espíritu interiormente. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Según la Biblia, un verdadero judío y el que tiene la verdadera circuncisión es lo que dice Romanos 2, 28, 29. Anote esta cita porque es interesante para que usted vaya despejando así algunas conjeturas que se hacen en relación a este tema de quiénes son los verdaderos israelitas hoy en día o quiénes son los verdaderos judíos. Con esto no quiero decir que los judíos no son judíos, pero estamos hablando en un contexto espiritual bíblico en este momento. Dice la palabra de Dios, pues no es judío el que lo es exteriormente. Ya con esto tenemos bastante. Ni es la circuncisión la que se hacía en el prepucio allá en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, dice, y no es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces, ¿qué es circuncisión? ¿Y qué es ser judío? Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que es judío el que lo es en lo interior? Y dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Interesante, ¿verdad? No viene de los hombres, sino de Dios. ¿Verdad? Para la palabra de Dios, en este tiempo, quien constituye un verdadero israelita. ¿Quién es el que constituye un verdadero israelita? Romanos 9:6 nos dice la palabra de Dios. No que la palabra de Dios haya fallado, nos dice Romanos. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Así que no todos los que descienden de Israel, según la palabra de Dios, son israelitas. ¿Cómo es que es eso? ¿Cómo es esa situación? Lo que Dios nos quiere decir es que un verdadero israelita se conoce por su condición espiritual y no por su carne o sangre, porque también hay israelitas de carne y sangre que son falsos. Ya Jesús lo dijo en una experiencia, ¿verdad? ¿Recuerda la historia de Felipe y Natanael? A Felipe le dijo, hemos hallado, o Natanael le dijo a Felipe, hemos hallado el Mesías. Y Natanael fue a encontrarse, o sea, Felipe le dijo a Natanael y Natanael al mismo tiempo
buscó ese Mesías porque le sorprendió escuchar esta aseveración. Era el anhelo de todo judío, verdadero judío, encontrarse con el Mesías. Entonces fue a encontrarse con el Señor Jesús, y el Señor Jesús, al verlo, hizo esta declaración que encontramos en Juan 1:47. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús vio a Natanael, dice la palabra de Dios, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. No había engaño. O sea que implícitamente puedo yo conjeturar, y no estoy fallando, que Jesús quería decir también hay falsos israelitas, como el día de hoy, ¿verdad? Natanael tenía una característica especial que tendrían los 144,000, y es que no se hallaría mentira en su boca, porque este sí era un verdadero israelita. Y es que hoy existen falsos cristianos, como antes falsos israelitas. Hoy creemos que aquellos que hacen señales, milagros, hablan en lenguas, profetizan, etcétera, etcétera, son verdaderos cristianos. Incluso hay denominaciones que si tú no danzas o no hablas en lengua, es que no tienes el don del Espíritu. Y yo me pregunto, ¿cuál espíritu? Porque la Biblia también nos habla de un espíritu que no necesariamente desciende de Dios. Pero también hay muchos que no hacen nada de esto y son cristianos estrictos, radicales, ortodoxos, y de igual forma no son verdaderos israelitas o verdaderos cristianos, sino que solo muestran una apariencia de superficial, engañosa. Es por eso, mis queridos amigos hermanos, que los 144,000 se dicen que son sin mentira y sin mancha, así como Natanael, un verdadero israelita, aparte de que sí era israelita y judío de sangre. Ahora bien, Romanos 9, en el versículo 7 dice: en Isaac te será llamada descendencia, o por medio de Isaac. La misma palabra griega traducida en se ha traducido en otras párrafos por la palabra por. Por ejemplo, en Mateo 9:34 y en Primera de Corintios 6:2, y la palabra en se encuentra en Colosenses en el capítulo 1, versículo 16. También quiero decirles, las palabras traducidas en Isaac te será llamada descendencia son una cita directamente que viene desde el Génesis. Ahí la encontramos en Génesis 21:12, ¿verdad? Ahí la puede encontrar esta cita, y también encontramos otra cita ya en el Nuevo Testamento en Hebreos 11:18. Exactamente usa los escritores del Nuevo Testamento esta misma expresión. Por ejemplo, en Génesis 21:12 dice: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac, escuche bien, en Isaac te será llamada descendencia. Y ya en Hebreos usa esta misma expresión, te será llamada descendencia. Escuche, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Una cita de Hebreos 11:18. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en Isaac te será llamada descendencia. Mis queridos hermanos, este es un tema apasionante y aquí pareciera que me voy saliendo, pero usted va a ver al final de que no, simplemente estamos utilizando estos recursos para dar una idea completa del carácter de los 144,000 y de dónde vienen y por qué fueron escogidos. Según la carne, mis queridos hermanos, según la carne, tanto Isaac como Ismael eran hijos de Abraham, ¿verdad? Sin embargo, las promesas fueron dadas a Isaac y a sus descendientes. Se excluyó a Ismael, pero esto no significa que Ismael y sus descendientes quedan fuera de los alcances de la salvación de ninguna manera, sino que sencillamente que Dios había escogido a los descendientes de Isaac para que fueran sus misioneros, sus mensajeros al mundo. Ellos debían de revelar los principios del reino de Dios ante las naciones para que los hombres fueran atraídos al Señor. Esto es lo que llamábamos, lo que conocemos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel.
Por eso les digo, mis queridos hermanos, que cuando hablamos de los 144,000 en el Nuevo Testamento, Dios, es el anhelo de Dios que estos finalmente puedan hacer la obra por la cual el pueblo de Israel antiguo se les concedió, que era predicar y dar a conocer el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Pero ellos fallaron y por eso les pasó lo que les pasó, ¿verdad? De esto podemos encontrar algunas informaciones en Ezequiel 25:1. Dios se reserva el derecho de asignar diversas responsabilidades a los hombres y a las naciones. De esta forma es que los 144,000, mis queridos amigos y hermanos, son descendientes de Isaac e hijos de la promesa, ¿verdad? Somos hijos ciudadanos, no de Jerusalén actual, sino de la que está arriba. Así lo dice Gálatas, veamos. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, dice Gálatas. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Hermanos, cuando yo escucho a mis queridos hermanos hablando de la Jerusalén terrenal, me siento triste realmente porque le dan tanta importancia que pareciera que su fe depende más de lo que se haga en la nación de Israel que lo que está sucediendo en la Jerusalén celestial. Y en el Israel espiritual surgió según la promesa que fue hecha a Abraham. El Israel espiritual surgió como consecuencia de esa promesa que se le hizo a Isaac, ¿verdad? A Abraham, ¿verdad? Isaac y a Jacob. Lea el capítulo 4 de Gálatas y dará cuenta, mis queridos hermanos, de que de qué se trata esa promesa, ¿verdad? Y quién es el verdadero Israel hoy en día. Hoy en día el mundo cristiano tiene sus ojos puestos en Israel. Tiene puestos sus ojos en el tercer templo que se va a edificar. Y no se dan cuenta que el templo de Dios ya no existe en la tierra y que jamás, si lo construyen, probablemente lo construyan, pero no tendrá ningún significado ante Dios, porque el templo de Dios ya Juan lo vio en el cielo, y la Jerusalén que Dios anhelaba tanto edificar cuando Jesús vino, ya no existe más en los planes de Dios. Ya esa Jerusalén existe, pero no ahora en la tierra, sino en el cielo. Y de hecho Juan dice que la miró descender como una novia ataviada para su marido. Todos los cristianos hoy están pensando que el anticristo se va a sentar en el templo de Jerusalén que se va a construir. Una falsedad total de la cual nosotros más adelante vamos a ver de dónde vinieron todas esas enseñanzas. Pero continuemos con nuestro estudio, mis queridos amigos, hermanos, que nos ven a través de Facebook en esta hora. Vamos a continuar con este estudio fascinante de la condición moral espiritual de este grupo impresionante de siervos de Dios que Él levantará para predicar el mensaje inalterado de Dios en nuestros días. Los 144,000 tienen al menos cuatro características que a mí me han llamado la atención, y realmente al estudiar esta palabra me siento muy motivado a ser parte de ellos. Apocalipsis 14, del 4 al 5 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Característica número 2, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Tú quieres ser parte de los 144,000? Pues no te dejes contaminar por mujeres y tienes que ser virgen. Y ya vamos a explicar ese concepto. El otro punto: tienes que seguir al Cordero por donde quiera que va. Yo te pregunto, ¿estás siguiendo al Cordero por donde quiera que va? Oh, tú me puedes decir, sí, no, yo creo en Jesús, oramos, cantamos, bailamos, danzamos. ¿Eso es seguir a Jesús? No. Sinceramente te digo que no. Eso es parte de repente de seguir a Jesús, respetándote las formas de celebrar los cultos de los hermanos, obviamente. Pero seguir a Jesús significa seguirlo donde está ahorita. Yo te pregunto, ¿sabes dónde está Jesús?
¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, si no lo sabes, yo te invito a que vayas a Hebreos, el libro de Hebreos. Lee Hebreos para que veas dónde está Jesús. Si no sabes dónde está Jesús, es el momento que tú sepas dónde está Jesús y qué está haciendo. Característica número 3. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es impresionante. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esta característica la vamos a estudiar también. Nos va a llevar un tema completo. Y la número 4, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No fue encontrado mentira en la boca de estos. Fueron como Natanael, un verdadero israelita. Estos 4 aspectos vamos a evacuar utilizando únicamente la palabra de Dios para que no haya ninguna interpretación. Si Dios nos da licencia y nos da vida, porque ya nos anda pegando el coronavirus realmente. Pero confiamos de que Dios es fiel y va a cuidar a sus hijos, lo que le amamos, ¿verdad? Estamos en alguna condición bastante difícil ahorita. No sé si realmente yo adquirí el coronavirus, pero ya me hice la prueba. Estamos esperando unos 4 días para ver qué sucede, ¿verdad? Nos han pegado algunas calenturitas, irritación, nada más de eso. Pero confiamos de que debido al cuidado que hemos tenido en la alimentación y en cuanto a la salud, pues eso puede ayudarnos realmente a solventar la situación. Pero tenemos fe en Dios que todo saldrá bien, independientemente de cuál sea el resultado. Entonces dice la palabra de Dios, dice que no se contaminaron con mujeres, por consiguiente son vírgenes. Obviamente, el contexto de este versículo nos habla de una contaminación sexual porque les dice vírgenes, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver en qué consiste este detalle. Aquí vamos a analizar este término, ¿verdad? Hay una palabra para llamar virgen. La palabra virgen en griego se dice parcenos o pardacenos. Parcenos es conocida esta palabra que significa una muchacha de género femenino soltera, ¿verdad? Por implicación, hija no casada, o una virgen, una doncella, una muchacha linda, ¿verdad? O sea, una muchacha virgen que no ha tenido ninguna relación sexual. Obviamente, este versículo no nos está hablando de forma literal de una muchacha virgen, porque se está refiriendo a un grupo de personas, el cual está integrado tanto por mujeres como también por hombres. De modo que si queremos entender la frase, estos son los que se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, tenemos que estudiarla desde un punto de vista figurado o simbólico, ya que el mismo verso, escuche bien, el mismo verso nos está, o esta misma expresión nos está revelando qué significa, ¿verdad? Nos dice lo que significa esta palabra, que no se refiere a mujeres vírgenes ni tampoco solo a hombres. De hecho, dice que son ambas cosas. Un grupo integrado por hombres y mujeres, ¿verdad? Pero, ¿cómo puede ser posible? Te preguntarás. ¿Dónde dice eso? Al principio de la expresión dice estos, no dice estas, ¿verdad? Cuando yo digo estos son los que van a ir a hacer este determinado trabajo, me estoy refiriendo a hombres, ¿verdad? Y obviamente es un término general también, porque si hay involucrados dentro de este grupo mujeres, también yo le puedo decir estos. Ese término tiene una connotación masculina, estos, ¿verdad? Aunque también puede incluir a personas del género femenino. Pero al final utiliza vírgenes, el cual, como dije, utiliza un término únicamente utilizado para una mujer, como lo es el término parcenos, ¿verdad? De modo que no hay ninguna confusión en el texto.
tenemos que analizar esta frase de forma espiritual o simbólica, definitivamente, y porque así lo sugiere la naturaleza del texto. Y es lo que vamos a hacer justamente, y quizás solo nos quedará tiempo para analizar esa expresión de aquí en adelante, y creo que así va a ser. Veamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que estos 144,000 no se contaminaron. La palabra contaminar en griego es moluno. Probablemente, ¿verdad?, hay otra palabra relacionada a esto, pero significa básicamente ensuciar, ensuciarse, mancharse de algo, contaminarse del coronavirus. Dice que los 144,000 no se ensuciaron, no se mancharon y no se contaminaron con ninguna mujer. En el Antiguo Testamento aparece una palabra que nos habla de esa misma contaminación o que se refiere a esa misma mancha, y es el término Gaal. Gaal, ¿verdad? Que significa ensuciar, profanar, contaminarse, deshonrar, excluir, ¿verdad? Inmundo, mancharse, profanarse con falsas o mancharse, contaminarse con malas, falsas creencias. De modo que estas dos palabras, además de que se usan de forma literal, también las podemos utilizar de forma figurada o simbólica. En el caso de Apocalipsis 14, el contexto nos sugiere que de esa forma sea analizada esa expresión, o sea, de forma figurada o simbólica. Por lo tanto, también la palabra mujer debería interpretarse de forma figurada o simbólica y no literal como muchos aducen, ¿verdad? Que los 144,000 son judíos literales. El problema que el contexto nos dice que son israelitas de las 12 tribus de Israel. La otra contradicción es que el mismo texto nos da la idea de que no solo serán hombres, sino también que serán mujeres que proclamarán el mensaje de Dios para el último tiempo. Pero entonces, ¿qué significa o cómo podemos interpretar el término mujeres con las cuales estas personas no se contaminaron? Si la palabra de Dios se explica sola, deberíamos encontrar en ella la respuesta, ¿no les parece, mis queridos amigos y hermanos? Efectivamente, en el mismo Apocalipsis, que es un libro mayormente escatológico y mayormente simbólico, aparece este término en el cual vamos a identificarlo en este preciso momento. En las Escrituras a menudo se usa la figura de una mujer para representar a una iglesia. Una mujer pura simboliza la iglesia verdadera, o una mujer inmoral, ¿verdad? A la iglesia apóstata. Vamos a ver dos textos. Quiero repetir este concepto. En las Escrituras, la figura de una mujer a veces o siempre en el Apocalipsis representa a una iglesia, sea esta pura o sea esta una mujer, una iglesia falsa, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Cuando usted se va a Apocalipsis 12, del 1 al 2, escuche esta declaración. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Todos sabemos que esa mujer vestida de sol representaba tanto al pueblo de Israel, representado por las 12 tribus, como la iglesia del Nuevo Testamento, representado por los apóstoles originalmente, como su descendencia, la que es mencionada en Apocalipsis 12:17. Mire lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Obviamente estamos hablando, sin haberlo mencionado, estamos hablando de la mujer buena o de la iglesia buena, porque el diablo no va a luchar contra sí. Obviamente que el diablo, el dragón, se llenó de ira contra la mujer, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y dice, da una característica, los que guardan
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Impresionante declaración. ¿Qué les parece? Si usted quiere ser de la iglesia final, de los 144,000, usted tiene que guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué? Efectivamente, mis queridos amigos, si a usted le han enseñado en su congregación que los mandamientos de Dios no van más, que fueron abolidos en la cruz, mucho cuidado. Porque una de las características finales del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, es que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Obviamente, esta mujer que Satanás ataca, no es una mujer literal. Se trata de la verdadera iglesia de Dios en los últimos días, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, el cual dice que es el espíritu de la profecía. Esto es en cuanto al término de la mujer buena y pura, hablando en el aspecto figurado, ¿verdad? Pero también, lo contrario, en Apocalipsis, el Apocalipsis nos habla de una mujer que ha parido hijas con las que justamente los 144,000 no se han contaminado, ¿verdad? Y justamente de eso es lo que está hablando. Vámonos a Apocalipsis 17:7. Escuche esta tremenda declaración. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de los 144,000. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, dice Juan, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esta gran ramera es una mujer. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas. Tenemos que interpretar, mis queridos amigos. Aguas en la palabra de Dios significa gentes, muchedumbres, mucha gente. O sea que hay una iglesia que está sentada sobre mucha muchedumbre, mucha gente cree en esta iglesia. La que está sentada ahí sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Escuche, no estamos hablando de una fornicación carnal, literal. Fornicación en la palabra de Dios es creer en falsas creencias, valga la redundancia, tener falsas doctrinas. O sea que esta muchedumbre ha creído en la falsa doctrina de la ramera. Dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Tremendo. Los moradores de la tierra, no dice una parte, dice los moradores de la tierra, todos nosotros estamos bebiendo del vino de la fornicación de la ramera. Y dice Juan que lo llevó en el espíritu al desierto. Escuche bien. Y vi a una mujer, ahora sí la mira, a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Una mujer, decíamos que representa una iglesia. Y dice que la miró sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Mire qué interesante. O sea, esta iglesia estaba vestida de púrpura y de escarlata. O sea, si usted quiere comprobar la palabra de Dios, mire a su alrededor y vea quién está vestido de púrpura y escarlata. Porque esa característica la iba a tener esta ramera en el tiempo del fin. Y dice, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Usted sabe que las rameras, naturalmente, las muchachas alegres, les gusta ataviarse con oro, con plata, con joyas, adornarse, pintarse muy bien. Esa es la característica especial de las personas. Por eso los cristianos evitamos dar ese tipo de apariencia, tanto en los hombres como en las mujeres. Así que si a usted le gusta el oro, la plata, los collares, etcétera, etcétera, y dice que es cristiano o cristiana, tenga mucho cuidado porque está ostentando una característica que tiene que ver con la gran ramera. Y en su frente dice un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Impresionante. Mis queridos amigos, si Babilonia, si la madre, si la mujer representa una falsa iglesia, dice que ella tiene
ella es madre de las rameras. Ahora dice que aparecen más rameras aparte de ella. Escuche, Babilonia, la grande de las rameras y de las abominaciones de la tierra en los últimos días. Estamos hablando de nuestros días, mis queridos hermanos. No estamos hablando de Babilonia ya, el primer imperio que menciona Daniel. Y dice que miró, esta declaración es impresionante. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. No vamos a seguir leyendo, hermanos, pero usted ha escuchado que esta mujer, esta ramera, Babilonia la Grande, dice que está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando usted se va a la historia y pregunta o ausculta sobre muerte, sobre millones de muertes, se va a dar cuenta y se va a localizar en una época especial, la Edad Media. ¿Qué pasó en la Edad Media? Se calcula que más de 60 millones de personas fueron muertas. Fueron sacrificadas por creer como creían, por creer en Dios. Fueron muertos. Y el asesino o la asesina tiene su nombre. Fue el sistema religioso actual de ese momento, el cual era el sistema católico, apostólico y romano. De ella estamos hablando, mis queridos amigos. ¿No lo cree? Quédese en este estudio y usted va a ver a la conclusión que vamos a llegar. Esta declaración, mis queridos amigos y hermanos, es impresionante, la que acabamos de leer ahorita en Apocalipsis, ¿verdad? Y porque si tú y yo entendiésemos correctamente lo que estos versículos en el capítulo 17 nos dicen, nos apresuraríamos o no tendríamos prisa, o primero nos cercioraríamos antes de creer lo que creemos o de visitar cualquier denominación. Tendríamos que primeramente ocultar sus creencias, sus doctrinas de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca, sin antes haber hecho este estudio, debiéramos nosotros asistir a alguna denominación, ¿verdad? Porque sinceramente dice que ha dado de beber del vino de fornicación a todos los ciudadanos de la tierra. Debemos comprobar si la doctrina, la iglesia que nosotros pertenecemos es la verdadera. Porque si en Apocalipsis 12 nos habla de una mujer buena, y como dijimos, representa la iglesia de Dios, ahora bien, debemos también tener cuidado. Bueno, sabemos que existe una iglesia buena, obviamente, porque existe una mujer buena. Pero también el diablo ha puesto una mujer mala o una iglesia mala, la cual tiene muchísimas hijas, que se le llama rameras, ¿verdad? La cual nosotros tenemos que tener mucho problema. No estoy mencionando ningún nombre, mis queridos amigos, y va a sonar un poquito difícil. El término mujer tampoco, como vemos aquí en el Apocalipsis, es literal y representa mayormente a una iglesia, ¿verdad? A una iglesia, pero en esta ocasión una iglesia o una mujer o una iglesia apóstata. Eso es lo que nos habla Apocalipsis 17. Una iglesia que mata y persigue a los siervos de Dios. Y lo que voy a decir a continuación va a ser muy duro y quizás muchos de ustedes sentirán molestos conmigo, ¿verdad? Pero yo prefiero realmente que se molesten y salven sus vidas por decir la verdad y no decir la verdad para quedar bien o mentir para quedar bien con todos, ¿verdad? Y se pierdan. No, realmente eso no es el papel o el trabajo de aquellos que nos consideramos siervos del Dios viviente, ¿verdad? La verdad a veces es dura, pero tenemos que aceptarla. Ustedes saben que el Apocalipsis es un libro profético escatológico, ¿verdad? O sea que contiene mayormente profecías para el tiempo del fin. El tiempo del fin se extiende desde que Cristo vino por primera vez hasta nuestros días, ¿verdad? No voy a comprobar esto,
porque me llevaría realmente muchísimo tiempo pero yo les pido que usted lo acepte por fe y estudie la palabra de Dios. Fácilmente puede llegar a esta conclusión que estamos en el tiempo del fin, o que el tiempo del fin se extiende o inició desde que Jesús vino hasta nuestros días. Obviamente ahorita estamos en el fin del tiempo del fin. Y para comprobar la profecía, nosotros necesitamos irnos a la historia para ver si verdaderamente la Biblia es creíble o la Biblia es verdadera. Y el tiempo se va agotando y yo voy a tomar algunos minutitos más para terminar este tema que es sumamente interesante. Lo que les voy a decir ya lo he tratado en otros estudios, ¿verdad? Esos estudios los puede encontrar aquí en mi perfil de Facebook, ¿verdad? Como también en el canal de Ángel Galiano de YouTube. Le invito para que vaya y verifique y escuche estos estudios que tienen que ver con los imperios, con los reinos que ya han pasado. De modo que la Biblia se puede comprobar por la historia, ¿verdad? Y la historia, como la Biblia nos habla de que después que Cristo ascendió al cielo, dejó su iglesia, ¿verdad? Y esta continuó con su paso galopante hasta el año 100. Hasta el año 100, la iglesia de Cristo se mantuvo pura, realmente, ¿verdad? Y de esto nos habla muchísimo, ampliamente el Apocalipsis a través de las iglesias y de los sellos, ¿verdad? Toda esa historia señala el paso de la iglesia de Dios desde los días de Jesús hasta nuestros días. Usted puede encontrar ahí las características de la iglesia de Dios en cada una de las etapas de nuestra época, ¿verdad? De la época cristiana, ¿verdad? Y se va a encontrar que después del año 100 de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, representada por la iglesia de Esmirna, dice que se estaba contaminando. Después de Éfeso, que era la primera iglesia blanca, la iglesia que realmente tenía el carácter de Jesucristo, llegó la iglesia, según el Apocalipsis 2, la iglesia de Esmirna. Y Jesús le hace un llamado. Escuche lo que le dice Jesús a la iglesia de Esmirna, porque aquí vamos a sacar un concepto que quizás ahorita dice usted, se está apartando de los 144,000 y no. Solo los quiero llevar con este relato para que usted entienda correctamente dónde estamos. Y dice, el Señor Jesús le dice un mensaje a la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dice el Señor Jesús, no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, eso de la segunda muerte es un tema impresionante, mis queridos amigos. Nos habla claramente de dos tipos de personas: los que son ricos en el espíritu, en estos versos que hemos leído, y unos que dicen ser judíos, pero no lo son. O sea, eran falsos israelitas, falsos cristianos como los hay hoy en día. Habla que estos son verdaderos, que son llevados a persecución, a tribulación, los hijos de Dios, ¿verdad? Dice que iban a ser llevados por tribulación, ¿verdad? Por 10 días. La tribulación de la que se habla aquí, o aflicción o dificultad, fueron, según la historia, las persecuciones, ¿verdad?, intermitentes lanzadas por diferentes emperadores romanos, ¿verdad?, que caracterizaron la situación de la iglesia durante este periodo. En el tiempo de los emperadores troyanos, que gobernó del año 98 al 117, Adriano del año 1 al año 138, ¿verdad? Y Marco Aurelio, que vivió del año 61, estoy viendo la época en que vivió y murió, ¿verdad? 161 a 180,
o reinaron, la persecución fue esporádica y local, ¿verdad? En ese momento. La primera persecución general y sistemática contra los cristianos fue obra de este emperador Decio, desde el año 249 al 241. Estas son las épocas, quiero decir, reiterando, la época en que ellos gobernaron y persiguieron al pueblo de Dios. La opresión política realmente llegó a su manifestación más sangrienta con el emperador Diocleciano, allá por los años 284 y el año 305, y sus sucesores inmediatos entre los años 305 y 313. El periodo representado por la iglesia de Esmirna bien puede llamarse históricamente el tiempo de los mártires. Los siglos que han transcurrido desde entonces han sido realmente perfumados, ¿verdad?, con el amor y la consagración de los millares de anónimos que en este periodo han sido sacrificados, han sido perseguidos. Es increíble cómo la palabra de Dios se puede comprobar con la historia, ¿verdad? Luego llegamos a la tercera iglesia, a la iglesia de Apocalipsis, que es la iglesia de Pérgamo, a la cual la palabra de Dios se refiere de la siguiente manera. Y recordemos que la época de Esmirna representa la iglesia que existió desde el año 100 hasta el año 313 de Cristo, ¿verdad?, de nuestra era. El Señor Jesús habla de esta iglesia de Pérgamo en los siguientes términos. Y usted lo puede encontrar allí en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. El trono de Satanás parece que aquí se afincó más, porque viene desde la iglesia de Esmirna. Pero ya aquí en Pérgamo parece que el trono de Satanás, ¿verdad?, estaba más firme. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Allí estaban los hijos de Dios en esta iglesia. A menos de que estaba el trono de Satanás ahí, también estaban los hijos de Dios. Y vamos a ver en qué forma estaba el trono de Satanás. Y dice: y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaán. Escuche esto: que enseñaban a Balaán a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a comer fornicación, y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, oiga, esta aseveración aparece en otras partes de Apocalipsis: arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Ya no estamos pasando, ya vamos a terminar, mis queridos amigos. Dice: contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios tiene un nombre nuevo para ti, mis queridos amigos. Una nueva vida, un nuevo carácter. ¡Qué lindo! Esta iglesia es muy importante en la historia cristiana porque es la culminación de un plan que Satanás venía fraguando desde hacía muchísimo tiempo. Y es la de mezclar la iglesia con el Estado o con la política. Paradójicamente, lo mismo que está sucediendo en nuestros días, ¿verdad? Cuando vemos a la religión descaradamente ligada con el Estado, cosa que Jesús condenó. Pero ¿qué tiene que ver esta experiencia con nosotros en nuestros días? Y con el versículo en cuestión de que los 144,000 son vírgenes y que no se contaminaron con mujeres. Usted ya lo verá en unos minutos. No se vaya, por favor, ya estamos por terminar. La iglesia de Pérgamo es importante porque es aquí donde, como les dije, el enemigo de Dios tentó a los líderes de la iglesia apostólica a mezclarse en ese entonces con el pagano imperio romano, en ese entonces gobernado por el emperador Constantino. Esta unión entre el imperio y la iglesia dio como resultado lo que hoy conocemos el sistema católico apostólico romano y romano. Romano porque esta surgió como resultado de esa anexión, aunque hoy se dice lo contrario, que fue porque surgió en Roma, ¿verdad?
lo cual es cierto, pero no deja de ser correcto lo primero, ¿verdad? El periodo de la historia de la iglesia correspondiente a Pérgamo puede considerarse que comienza alrededor del tiempo en que el emperador Constantino favoreció la causa de la iglesia en el año 313, después de Cristo, obviamente. Vamos a poner acá, porque ya se nos fue el fondo, ¿verdad? Decíamos que Constantino favoreció la causa de la iglesia más o menos en el año 313 después de Cristo, en el de su aparente conversión. Esto ya lo hemos hablado en otros estudios. En su aparente conversión en el año 323 y termina justamente en el año 538. Durante este periodo fue cuando el papado, ¿verdad?, el sistema papal, consolidó su posición como cabeza religiosa y política de Europa occidental. Y Satanás, como decía la profecía, estableció su trono dentro de la iglesia cristiana. El papado era y es una combinación maestra de paganismo con cristianismo. Este periodo bien puede llamarse la era, la era de la popularidad. Es impresionante, mis queridos hermanos, cómo la profecía se va cumpliendo exactamente. Es por eso que cuando usted revisa la doctrina católica se va a dar cuenta que es puro paganismo, tradición y mandamientos de hombres. Desde entonces esta iglesia se ha posesionado en el contexto mundial como una de las iglesias más antiguas y predominantes, pero no se queda allí. Jesús en su mensaje a Pérgamo le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Una iglesia que le encanta a los ídolos y a comer fornicación, a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No vamos a estudiar estas doctrinas, pero usted las puede investigar en la palabra de Dios. Fue así como los hijos de Dios permitieron todas las doctrinas idólatras del Imperio Romano y de esa forma fueron integradas en sus cultos. Hasta la Edad Media, cuando surgió el gran movimiento protestante en el siglo XVI, encabezado por Martín Lutero, Calvino y Zwinglio, entre otros, ¿verdad?, los cuales formaron sus propias denominaciones, separándose así de la iglesia madre, ¿verdad?, la iglesia católica, apostólica y romana. Y es aquí donde podemos entender Apocalipsis 17 en su contexto, y con esto vamos a terminar. Apocalipsis 17, 4, 6 dice la palabra de Dios. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Nadie lo puede leer, un misterio es difícil de poderlo descifrar. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. Este título no se puede descifrar, al menos que usted sea una persona espiritual. Es más, yo le estoy hablando de esto y usted no lo va a entender. Porque de repente tenemos nuestro corazón, todos hemos nacido bajo este sistema. Babilonia, la madre, la grande de las rameras y de las abominaciones de la tierra, vi a la mujer ebria de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro y con razón. Miró Juan cómo mataban a sus hermanos, a los siervos de Dios, el sistema del cual estamos hablando. Más de 60 millones de personas fueron muertas allá por la Edad Media. Mis amigos y hermanos, la historia nos dice que el único poder religioso, y como ya decíamos, la única iglesia que persiguió y mató a más de 60 millones de cristianos fue la iglesia, lamentablemente, católica, apostólica y romana. Así lo aceptó Juan Pablo II. Vaya a YouTube y vea la declaración de Juan Pablo II cuando pedía perdón al mundo por los pecados de la iglesia en el pasado. Dice que Juan quedó asombrado de esa bestia porque mataba a sus hermanos y los destruía sin misericordia, y Juan la llama Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia, ¿por qué? Porque el espíritu de Babilonia entró en esta organización permitiendo todo lo que se hacía en el imperio babilónico.
Todo lo que tenía que ver con su religión fue adoptado por la Iglesia Católica y transmitida a todas sus hijas. ¿Y quiénes son sus hijas? Obviamente, son todas las denominaciones que salieron de ella en el siglo XVI, con la cual se convierten, por lo cual se convierte en las hijas de la ramera. Impresionante. Suena terrible, pero es la verdad. Mis queridos amigos y hermanos, de ahí venimos todos. Por eso el Señor hace un llamado ferviente a sus hijos para que salgan de Babilonia. Apocalipsis 18, 4, 5 dice: y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de las plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Mis amigos, Babilonia no existe en nuestros días. El imperio babilónico no existe en nuestros días, pero sí las enseñanzas y el espíritu de Babilonia a través de la iglesia madre y de sus hijas, obviamente, porque así lo dice la palabra de Dios. Las hijas también se volvieron rameras, las que se separaron en el siglo XVI y que, como decía la profecía, volverían de nuevo a ella. Y eso es lo que está justamente pasando en este preciso momento antes de la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Ahora puedes entender por qué los 144,000 no se contaminaron con mujeres, es decir, con las iglesias apóstatas que salieron de la madre y que son vírgenes, es decir, no se contaminaron con sus falsas doctrinas que han envenenado al mundo de nuestros días. Cuando hacemos un breve repaso de la doctrina del cristianismo hoy en día, nos damos cuenta que son todas extraídas de la iglesia madre. Pero dice que los 144,000 no se contaminaron o son vírgenes. No tuvieron nada que ver con el vino de fornicación de la Babilonia moderna. Por eso son vírgenes. ¿Entendiste ahora esta expresión? Mis queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios es hermosa, pero a veces dura, porque nos dice la verdad. Nos dice la verdad, y la verdad no casi siempre cae bien cuando no se es sincero en el corazón. Yo espero que este estudio haya sido claro. Yo, como siempre digo, la ventaja mía es que yo no soy teólogo ni pastor ni mucho menos, y me pueden entender. Y trato de traducir algunas palabras a mi vocabulario para que así las podamos entender. Y creo y quiero pensar que he sido bastante claro. Obviamente no tengo la verdad. No puedo decir que tengo la totalidad de la verdad. Pero hermano, si hay algo que tú sientas que de repente está correcto, yo te pido que lo analices y que lo compruebes a través de la palabra de Dios. Porque estamos viviendo en un mundo gobernado por Babilonia, por el espíritu de Babilonia, y todos hemos bebido del vino de su fornicación, o sea, de las falsas creencias. Yo te puedo empezar a mencionar un montón de creencias que tú estás haciendo y que yo estoy haciendo sin darme cuenta que son producidas o que fueron creadas por Babilonia, por la religión falsa. Que Dios pueda bendecirte, mi querido amigo. Estamos viviendo momentos de crisis, de situación difícil. Dice la palabra de Dios que esta misma Babilonia, que esta mujer, finalmente impresionará al mundo para querer gobernarlo. Todos conocemos sobre el nuevo orden mundial, sobre el nuevo gobierno mundial que ya se acerca. Yo estoy por seguro de que falta muy poco para que se establezca este nuevo orden mundial, donde ellos quieren alcanzar la paz y la seguridad. Pero dice la palabra de Dios que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción sobre ellos, porque el problema es que ellos quieren alcanzar una paz sin practicar los principios del Dios Todopoderoso y de Jesús. No es posible vivir sin Dios. Cuando se vive sin Dios, se vive en pecado. Y es allí cuando Dios pone un alto al enemigo. Y finalmente, todos estos están preparándose para una guerra a muerte con el Cordero. Pero dice la palabra de Dios que el Cordero los vencerá, porque Él es poderoso y tiene un pueblo que finalmente habrá predicado el Evangelio de salvación. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos hermanos. Gracias por habernos escuchado. Enviamos saludos a todos ustedes por habernos sintonizado. Quiero finalmente a ver si yo puedo, porque no logro entrar a veces acá a las personas. Yo sé que han sido bastantes que se han comunicado, y voy a ponerles aquí con la manito, hola, hola, hola. Hacer como le dice, un wave, ¿verdad? Y voy a mencionar ahí las que yo puedo ver por acá.
Un saludo para René Alberto y a los que escribieron algo ahí, a la hermana Livia, a Ramón. A Ramón Hilario, no te mandé la notificación, Ramón. No, era para la sociedad de jóvenes, pero sí, eso va a ser a las 7 o a las 8. Entonces yo les pido de que estén pendientes ahí, pero como quiera, mira por ahí el tema, Hilario, va a estar, lo vamos a dejar posteado ahí en Facebook. Ramón Hilario, mi querido hermano y amigo. Y a todos los hermanos que nos han visto, gracias a todos los amigos. Compartan nuestra transmisión y vaya a YouTube también para que me ayude y bueno, adhiérame como su amigo, ¿verdad? Para que usted esté recibiendo todas las notificaciones. Próximamente nosotros vamos a colgar ya finalmente la primera producción musical que hemos hecho y la vamos a regalar para todos los amigos que nos siguen ahí a través de las redes sociales. Un abrazo y deseamos toda la bendición del cielo. Antes quiero orar para terminar este programa del día de hoy. Querido Dios y Padre que está en el cielo, sabemos que usted tiene la verdad. Sabemos que es difícil, Señor, aceptarla porque es dura. Pero le amamos y queremos servirle y queremos estar en su reino. Por eso le pedimos que nos dé su espíritu para poder entender y tener la convicción realmente de que necesitamos acercarnos y necesitamos abrigar sus principios, sus verdades, para que Jesús cuando venga pueda decirnos, bien hecho, siervo fiel, y irnos con Él a morar por la eternidad. Señor, una bendición para todos los amigos que vieron este video y los que lo verán, ¿verdad? Y le pedimos que nos libre de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Nos veremos, mis queridos amigos, la próxima semana, si Dios así nos lo permite, a través de este canal digital de Ángel Mensajero TV. Hasta luego.